generar en una trisomía. ¿Sí? No disfunción. ¿Cómo se llamaba el Lampus, así como si fuera de cepillo. Lampus. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces, ahora vamos a ver que existen niveles de compactación. Hay algunas referencias que hablan que el primer nivel de compactación es la doble cadena, pero nosotros vamos a omitir esto. Nosotros vamos a partir que el DNA, acuérdense que en el caso de procariotas el DNA está desnudo, pero en el caso de eucariotas el DNA tiene que estar protegido con proteínas. ¿Por qué? Porque además de compactar el material genético, lo que está haciendo es obstaculizando o tapando las regiones que contienen el material genético que van a expresar la información genética. Entonces va a haber diferentes niveles de compactación. El primer nivel de compactación pues sería el nucleosoma. ¿Qué es nucleosoma? ¿Sí? Soma es cuerpo. Normalmente cuando veamos soma en biología molecular se refiere a un conjunto de proteínas. El nucleosoma es la subunidad fundamental de la cromatina, que tiene el mismo tipo de diseño en todas las células eucariotas. Acuérdense que croma significa color, es una sustancia coloreada. Cuando decimos cromatina es DNA más proteínas. Cuando veamos cromatina es que el DNA está asociado a proteínas, ¿sí? Y acuérdense que las proteínas se van a asociar al DNA en función de su carga. ¿Qué carga dijimos que tiene el DNA? Negativa. Entonces, por ende, ¿qué carga tendría que tener la proteína? Positiva, para que se atraiga y la compacte. Entonces, con esto ya estamos estableciendo que los nucleosomas que están constituidos por una serie de proteínas van a tener una carga neta global positiva que le van a permitir asociarse al DNA y empaquetar. ¿Sí? Entonces, el primer nivel de empaquetamiento sería el nucleosoma. El segundo nivel de empaquetamiento sería una serie de nucleosomas sobre sí mismos, y el tercer nivel ya que forman una fibra. El tercer nivel ya sería el empaquetamiento de esta fibra, y hay otros niveles de compactamiento que lo vamos a ver más adelante. El máximo nivel de empaquetamiento sería visto entonces en el cromosoma metafásico. Durante la metafase es el máximo nivel. Ahorita lo vamos a ver al final en una diapositiva. ¿Sí? Entonces vamos a ir desglosando cada uno de los niveles. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Entonces el nucleosoma es el primer nivel de empaquetamiento y es la unidad fundamental de la cromatina. ¿Sí? ¿Qué es el nucleosoma? El nucleosoma tiene aproximadamente 200 pares de bases, aunque vamos a ir desglosando qué es lo que pasa ahí. Constituido por un octámero de proteínas básicas. ¿Qué significa que sea octámero? Que está constituido de 8 proteínas básicas, es decir, que su carga neta global es positiva y forma una estructura en forma de cuentas de collar. Si hacemos como la analogía con un collar de perlas, entonces cada bolita sería un nucleosoma que está uniendo al DNA. El DNA sería como el hilito del collar, y cada cuenta del collar sería el nucleosoma, ¿sí? Y formando, ¿qué es lo que hace las histonas? Forman un core o núcleo interior, es decir, que esa región va a ser protegida por la acción de las nucleasas. Acuérdense que dijimos que el DNA, ¿se acuerdan en el experimento que hicieron para determinar que el DNA era el material hereditario, y que lo sometieron después a nucleasas que eran proteasas, DNA-asas, RNA-asas? ¿Sí? El DNA, la función de las histonas es proteger ese material genético porque es susceptible a la acción de las nucleasas. Las nucleasas o las DNA-asas se comen el DNA. Entonces, cuando el material genético está contenido en ese nucleosoma, la función de estas proteínas es protegerlo, además de empaquetarlo, es protegerlo para que no sea accesible a las nucleasas. ¿Por qué? Porque ahí está la información genética. Entonces, el octámero de histonas,
el nucleosoma está constituido por 8 proteínas que se llaman histonas. Su función es estabilizar la estructura del DNA y con un elevado contenido de aminoácidos que tienen carga positiva, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Ejemplos de esos. Serina, lisina, histidina son aminoácidos. O sea, que estas proteínas son ricas en estos aminoácidos que se giran hacia la balanza positiva. Entonces, al tener una carga positiva, se van a asociar con la carga negativa del DNA y esto va a permitir empaquetar. ¿Vamos bien? Sí. Hay diferentes familias de histonas y hay variantes, aquí no las vamos a ver, pero hay, en este cuadro están representadas las principales, la histona H1, H2A, H2B, H3, H4. Hay otra variante que es H5, que se ha visto en vertebrados y en espermatozoides. Nosotros las que vamos a ver son las que están aquí, ¿sí? Entonces dijimos, el nucleosoma está constituido por un octámero de histonas. De estas que están aquí, díganme cuál no está en el nucleosoma. H1 está fuera del nucleosoma. Entonces, si hacemos la analogía con ese collar de perlas, el octámero entonces sería la bolita, ¿sí? Y H1 protege el DNA linker o de unión. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, este sería el nucleosoma que está constituido por el octámero y aquí estaría la histona H1, ¿sí? ¿Sale? Entre las dos cuentas de collar estaría la histona H1. Su función es proteger el DNA de enlace. El DNA de enlace está fuera del nucleosoma, fuera del octámero de histonas. ¿Queda claro? Sí. Ahora, el DNA está asociado a otras proteínas que no necesariamente pertenecen a la familia de las histonas. Entonces, si yo les hiciera en el examen que el 100% del DNA se asocia con proteínas de la familia de histonas, es falso, porque el DNA también se asocia con proteínas que no pertenecen a la familia de las histonas. ¿Cuál es su función? Se ha visto que hay enzimas que se llaman protaminas que también tienen una carga positiva, por lo tanto son muy similares a las histonas y están presentes en, por ejemplo, espermatozoides. Hay otras proteínas que no son familia de histonas, pero que tienen una alta movilidad electroforética, por eso se llaman así de ahí viene su nombre, y están ubicadas o son las que se van a unir a los factores de transcripción. Esto cuando veamos la clase de transcripción vamos a entender para qué sirven, pero de manera general participan en el proceso de la expresión del RNA. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, son proteínas no histonas, aquellas que le dan una estructura, función estructural. De este hay dos ejemplos, protaminas y de alta movilidad electroforética. Si se fijan, unas tienen carga positiva, otras tienen carga negativa. Entonces, estas son proteínas de la familia que no pertenecen a las histonas. Y hay otro ejemplo de proteínas no histonas. ¿Cuáles serían? Las que se unen a la cromatina, pero que participan en los procesos de la replicación y la transcripción. ¿Cuáles son esas? Las DNA polimerasas, que son las enzimas que fabrican DNA, y las RNA polimerasas. No les pregunté, ¿verdad? ¿Qué fabrica la RNA polimerasa 1? El RNA ribosomal largo. ¿Qué fabrica la 2? El RNA mensajero y algunos pequeños nucleares. ¿Qué fabrica la 3? El de transferencia y el RNA ribosomal más pequeñito. No están estudiando, les dije, va a ser pregunta de examen. ¿El 3 qué? La 3, el de transferencia y el RNA ribosomal, el más pequeñito de todos, que es el 5S, ¿sí? Entonces, otra vez, la familia de las no histonas, entonces son las que
participan en procesos de replicación y de transcripción. Entonces son las DNA polimerasas, que son las que fabrican DNA, las RNAs polimerasas, que son las que fabrican RNA, y las topoisomerasas, que después vamos a ver que sirven para desestabilizar las superhélices positivas o negativas. Vamos a entender más adelante. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Muy bien, entonces, si se fijan en esta diapo, hay regiones que están más oscuras que otras. Si están más oscuras, ¿qué dijimos que pertenecía? ¿A un mayor o menor nivel de compactación? Mayor, ¿sí? Entonces, ellos se dieron cuenta que hay regiones que tienen más nivel, o sea, más condensadas, entonces corresponde a un mayor nivel de empaquetamiento, y regiones menos coloreadas que corresponden a un menor grado de compactación, ¿sí? Y entonces dijimos que el octámero de histonas está constituido por las histonas H3, H4, H2A, H2B. H2A y H2B forman un dímero, H3 y H4 forman un tetrámero. ¿Esto qué sería? Esta imagen amarilla, ¿qué sería? ¿Histona? El octámero, es decir, el nucleosoma, ¿sí? Cuando está pegada el nucleosoma con H1 dijimos que estaba presente en el DNA línkero de unión. Cuando está asociado nucleosoma más H1 se llama cromatosoma, ¿sí? Cuando no está el H1 se llama nucleosoma nada más. Entonces el nucleosoma está constituido por 8 proteínas que son, es decir, 2 de cada una, ¿cierto? H2A, H2B, H3 y H4. H2A y H2B forman un dímero, H3 y H4 forman un tetrámero. Aquí nos dice que H3 y H4 son altamente conservadas. ¿A qué se refiere eso en biología molecular? Significa que entre especies hay poca variación y que por lo tanto van a ser muy importantes en el contexto de su papel en la biología molecular. Y entonces dijimos que H1 es la que está unida al DNA línkero de unión. Y dice que si la quitamos de aquí no altera para nada la estructura del nucleosoma. ¿Sí? No la altera, ¿por qué? Porque no está constituyendo el nucleosoma. Ella está unida al DNA linker o de unión. De enlace, ahorita lo vamos a ver más adelante. Si nos ubicamos otra vez en el ejemplo del collar de perlas, en cada perlita aproximadamente hay casi 2 vueltitas, es decir, que protege 2 vueltas y 2 vueltas en el DNA, porque dijimos que la función de las histonas o del nucleosoma es proteger ese DNA, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta por un experimento que ahorita vamos a hablar, que más o menos entre la distancia de A y B, considerando que A y B A es una vuelta y B es otra vuelta, más o menos hay 80 pares de bases, es decir, si casi son 2, en esas 2 vueltas caben 160 pares de bases, y 80 por cada vuelta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se dieron cuenta ellos cuántas bases tienen y por qué es importante o qué sentido nos da a nosotros en la biología molecular? Hay una enzima que tiene su función o su actividad es degradar el DNA, que se llama nucleasa microcóstica porque se obtiene del micrococo, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta que la nucleasa microcóstica se comía o degradaba cierta cantidad de DNA hasta un punto en donde ya no puede acceder, y se dieron cuenta que era como de 200 en 200 pares de bases. Y este es después al finalizar del curso, casi al finalizar del curso, vamos a ver una técnica que se llama electroforesis. No sé si alguno de ustedes haya hecho una práctica en bioquímica de electroforesis de proteínas. La electroforesis es una técnica en donde podemos separar moléculas en función de su carga y de su tamaño. La electroforesis se corre en un gelecito, que puede ser de agarosa o de poliacrilamida,
que forman una malla tridimensional en donde le sometemos un campo eléctrico a la molécula, ¿sí? El DNA tiene carga negativa, por lo tanto va a migrar hacia el polo positivo. ¿Se llama ánodo o se llama cátodo? Cátodo es positivo, ánodo negativo. Se llama ánodo porque atrae iones negativos, es al contrario de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que acá está, entonces el DNA tiene carga negativa, va a migrar hacia el polo positivo que está acá abajo. Puede ser electroforesis horizontal o vertical. Suponiendo que esta sea vertical, entonces va a migrar en función de su carga. Tiene carga negativa, va a migrar hacia el polo positivo. Y las moléculas que son más pequeñitas, hagan de cuenta que se atoran por tamaño, ¿sí? Entonces, este poro, hagan de cuenta que hasta aquí son 200 pares de bases, y luego este poro son 400 y este poro son 600, entonces se van pegando. Y tenemos un estándar de peso molecular, este sería el marcador, entonces sabemos, ellos se dieron cuenta con este experimento que más o menos se separaban de 200 en 200, ¿sí? Entonces por eso dijeron, más o menos un nucleosoma abarca 200 pares de bases, que ya vimos hace ratito que no son 200, son 160, vamos a ver, vamos a entender esa parte, ¿sí? Y se dieron cuenta que se empezaron a agrupar en monómeros, es decir, un nucleosoma vale aproximadamente a 200, dos nucleosomas 400, tres nucleosomas 600, y así sucesivamente. Eso es lo que dice esta diapo, que los nucleosomas se pueden ir agrupando en un mínimo nivel que es monómeros, dímeros, trímeros, etc. ¿Sí? Muy bien, entonces, de esos 200, dice, los monómeros de un nucleosoma, es decir, de esas 200 pares de bases, se dieron cuenta que si los seguían sometiendo a la nucleasa, se podían diferenciar dos regiones en el DNA. El DNA por o medular o central, o sea, es decir, lo que está adentro del nucleosoma, y el DNA de unión o de enlace, es decir, aquí quién se va a pegar en el DNA core. Ajá, pero ¿cómo se llama? El nucleosoma o el octámero de histonas, ¿sí? Y en el DNA de unión o de enlace, H1. Entonces, ellos se dieron cuenta que había una reducción de 160, esos 205, una reducción de 165 y así hasta donde más puede llegar hasta 146. Es decir, que de esa región, aunque puede ser variable entre especies, la máxima región a la que puede acceder es de 146 pares de bases y es la que está protegida por el nucleosoma. El nucleosoma para la célula representa un obstáculo físico. No puede acceder al material genético si está presente el nucleosoma. Entonces, la región que está contenida o protegida por el nucleosoma se llama DNA core central o medular y aproximadamente constituye 146 pares de bases. Si le pegamos el H1, entonces dijimos que se llama cromatosoma. Y ya cuando está el cromatosoma puede vivir hasta 165 pares de bases. ¿Se acuerdan que decía en 2 vueltas hay 160? Entonces de ahí sale más o menos esa cantidad, ¿sí? Más que se aprendan números y más, si no es entender la función biológica. ¿Sí? Estamos viendo el primer nivel de compactación, que es el nucleosoma. ¿Preguntas o dudas? ¿No? Entonces, en esta diapo estamos hablando de la transición, es decir, aquí habría un dímero constituido por dos nucleosomas. ¿Aquí estaría o no estaría la histona H1? No. La H2 Bueno, no aquí adentro, en toda esta estructura más bien. sí, Aquí sí, ¿verdad? ¿Sí? Acá no, ¿verdad? Aquí ya se pierde. Entonces aquí se abrió un cromatosoma, acá ya se pierde y esto ya sería el nucleosoma. Entonces dijimos del nucleosoma de estas 200 partes de bases podemos diferenciar aún dos partes, que sería la que está todavía protegiendo el H1 y la que ya no está protegiendo H1. Entonces sería DNA core central o medular y el DNA linker de unión o de enlace, que sería lo mismo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces,
puede ser variable, por eso les digo que no es tanto que nos aprendamos los números, sino entender para qué sirve. El cromatosoma es ese conjunto de estalas, o sea, el nucleosoma más H1. ¿Es solamente un octámero o pueden ser más octámeros y más H1? Sí, sí, puede ser más octámeros y más. Estamos hablando de, pues, ahorita lo vamos a ver en el siguiente nivel de compactación, pero ahorita lo vamos a entender un poquito. Maestra, entonces el cromatosoma tiene 165 pares de bases. Ajá. Entonces, ahí sí todavía sería la H1, Sí, ¿no? sí, 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 está Ah, bien. ok. Muy bien, entonces dijimos, el nucleosoma lo que hace es empaquetar. Esto sería el DNA y entonces tiene por un lado una carga global positiva para pegarse al DNA y unas interacciones hidrofóbicas que vamos a entender más adelante o por qué se rebota la cromatina. ¿Sí? El material genético es diana de múltiples modificaciones. Se llaman, ¿cómo la llamarían? ¿Post-transcripcionales o post-traduccionales? ¿Qué es la histona? Es pre, ¿no? Es previo. O después sería previo. No, es post. O sea, es post-transcripcional o post-traduccional. ¿Sí se entiende cuál es la diferencia? ¿Qué es post-transcripcional? Después de que La traducción. transcripción. Y post-traduccional después de la traducción. ¿Qué es la histona? ¿Es un DNA, es una RNA o es una proteína? Proteína. Entonces, ¿qué serían estas modificaciones que post-traduccionales? Una vez que se produce la proteína, puede ser diana de varias modificaciones. Así como el material genético se sintetiza de 5' a 3', pregunta de bioquímica, ¿cómo se sintetizan las proteínas? Sí, o sea, sí, en el ribosoma, pero hablando pues en el contexto de 5' a 3', ¿qué extremo estaría en la proteína? ¿Se sintetizan de? 3' enteros. ¿Esto qué es? ¿Qué representa un nitrógeno? ¿Grupo qué? Grupo amino. Entonces una proteína se sintetiza de amino a carboxilo, ¿sí? ¿En dónde ocurren las modificaciones traduccionales de las histonas? En el grupo amino, ¿sí? Ahorita vamos a entender un poquito por qué o cómo se remodela la cromatina y tiene que ver con estas modificaciones post-traduccionales. Entonces, las modificaciones post-traduccionales se dan en el extremo amino de la proteína, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo se llamaba el primer nivel de compactación? Nucleosoma. Segundo nivel de compactación es la fibra de 10 nanómetros, porque en el microscopio se puede medir el diámetro, ¿sí? Entonces de su diámetro es de 10 nanómetros. ¿Qué sería? ¿Cómo está constituido? Es una serie de nucleosomas espaciados y este es el que adopta la estructura en forma del collar o el rosario. Si tuviéramos un collar y lo cortamos o lo tenemos así lineal, eso sería la fibra de 10 nanómetros. En el laboratorio lo podemos ver con baja fuerza iónica y aquí nos dice, en comparación con el DNA de doble cadena está 6 veces más empaquetado en comparación con el DNA de doble cadena, ¿sí? Primer nivel de compactación, nucleosoma. El nucleosoma está constituido por el octámero de histonas. Si está asociada a la histona H1 se llama cromatosoma. Segundo nivel de compactación sería la fibra de 10 nanómetros, que es una estructura lineal en forma de cuentas de collar y que está, comparado con el DNA de doble cadena, 6 veces más empaquetado. Vámonos con el tercer nivel de compactación, que decía el libro, ¿cómo se llama? Solenoide. El solenoide, incluso en mecánica, hay una estructura que se ve así, por eso se llama solenoide. El tercer nivel de empaquetamiento es la fibra de 30 nanómetros que es solenoide, que es lo mismo. En comparación con el DNA, está 40 veces más empaquetado. ¿La anterior cuántas veces era? 6 veces. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ¿cuántos nucleosomas hay por
vuelta, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 de diámetro y de 30 nanómetros, tienes 6 nucleosomas por cada vuelta y forman una fibra que adopta una forma de solenoide, ¿sí? El solenoide es el tercer nivel de compactación. Es la fibra de 30 nanómetros, está empaquetada 40 veces más que el DNA de doble cadena y está constituido por 6 nucleosomas por vuelta. La fibra de 10 nanómetros dijimos que era como si cortáramos ese collar y lo tenemos así en línea, ¿sí? Y ya, si juntamos de ese collar, si juntamos 6 nucleosomas en cada vuelta, hacemos un solenoide, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuál sería el cuarto nivel de compactación? El cromosoma interfásico. ¿A qué se refiere interfase en el ciclo celular? A todos los procesos del ciclo celular menos la fase M, ¿sí? Entonces, el cromosoma interfásico ya es un nivel de superenrollamiento, es decir, abarca de 50 a 100 kilobases de la fibra de 30 nanómetros y forman el andamiaje central para las proteínas no histonas, es decir, la célula se va a empezar a preparar para experimentar una división celular después. Está empaquetada 1000 a 2000 veces más comparado con el DNA de doble cadena, ¿sí? ¿Cuál sería el último nivel de compactación, dijimos? Porque no viene aquí en la diapositiva viene ahí, ¿cómo se llama esto? Cromosoma metafásico. Entonces, el último nivel de empaquetamiento sería el cromosoma metafásico. Aquí estamos hablando de una fase previa. Entonces, miren, como les decía, depende de la referencia, pero a mí no me gusta eso. Ellos consideran el primer nivel del DNA. Nosotros no vamos a partir de aquí, vamos a partir de aquí. Este sería, bueno, sin estar asociado, sería el primer nivel sería el nucleosoma, el segundo nivel la fibra de 10 nanómetros, el tercer nivel la de 30 o solenoide, el cuarto sería el interfásico y el último el metafásico, ¿sí? Entonces, ¿cómo dijimos de cuáles histonas está constituido el octámero de histonas? Histonas H2A, H3, H3 y H4. De esas, ¿cuáles son las más conservadas? Es decir, las que tienen menos variación. H3 y H4. ¿Cuáles forman el dímero? H2A, H3. ¿Cuáles forman el tetrámero? H3, H4. ¿Qué función tiene el H1? ¿Pegarse a quién? Al DNA líquero del láser, ¿sí? Cuando está asociado al octámero más H1, ¿cómo se llama? Cromatosoma. Muy bien. Entonces, esta es una microfotografía donde está presente el octámero de histonas, ¿sí? Gracias a los trabajos de cómo estaban dispuestos los nucleosomas, Luke y colaboradores obtuvieron el Nobel en 1980. Entonces, si hiciéramos la analogía con un sándwich, las etapas del sándwich sería el tetrámero y el dímero sería el jamón, ¿sí? Entonces, como hicieron esa analogía y explicaron cómo estaba la disposición, ganaron el Nobel en esa época, ¿sí? Acuérdense que para el examen va a venir una pregunta del Nobel, por eso les dejé la tarea. Y muchos fallaron porque nada más dejaron el Nobel como a los años 2000 o algo así, se olvidaron de los últimos 25 años. ¿Sí va a venir una de Nobel? Sí, va a venir, no me acuerdo cuántas son una o dos, pero viene relacionada con su tarea. Si les dejo la tarea no es porque no los quiera molestar, es porque van a venir el examen, ¿sí? Bueno, entonces, dijimos, en el extremo amino, porque luego le ponen el examen carboxilo, en el extremo amino de las histonas ocurren modificaciones post-traduccionales. ¿Qué significa eso? Modificación de grupos químicos. ¿Se acuerdan que dijimos? Casi todo en el DNA es a través de complementariedad de bases o a través de cargas. ¿Sale? Fíjense bien. Entonces, esto tiene que traer un poquito de background de bioquímica. ¿Sí? Si no, aquí lo vamos a sacar. Las histonas tienen una carga positiva y
Y si yo tengo una carga negativa con el DNA, ¿qué van a hacer? ¿Se va a pegar o se va a despegar? Se va a pegar. Se va a pegar, ¿sí? Si en teoría, si yo la hago más positiva, voy a empaquetar más el DNA. Si yo la hago menos positiva, es decir, si la quito, ¿qué va a pasar con el DNA? Se va a desempaquetar, es decir, dijimos, la histona representa un obstáculo físico para la célula, la histona. Si yo quiero que en ese momento la histona se quite, entonces, ¿qué necesito hacer? Modificar químicamente los compuestos, es decir, hacerla menos positiva, ¿sí? Esto es pregunta bioquímica. Que hay modificaciones químicas porque dijimos que había, bueno, no se los dije, pero la diapo estaban representadas metilaciones, fosforilaciones, acetilaciones. Pregunta de bioquímica. ¿Qué carga tiene el grupo fosfato? Dijimos. Negativa. Entonces, si yo fosforilo a una histona que tiene carga positiva, ¿qué le va a pasar a la histona? Se ve negativa. ¿Se va a hacer qué? Se va a hacer más negativa. Entonces, ¿qué le va a pasar al DNA? Se va a exponer, ¿sí? Entonces, fosforilaciones tienen una carga negativa, por lo tanto van a ser a la histona menos positiva o más negativa, como lo queramos ver, ¿sí? Se lo aprenden ahorita, no sé si lo entienden, no necesitamos memorizar nada. Entonces, si está el DNA protegido por una histona, aquí así, que tiene una carga positiva, si yo le añado una fosforilación que tiene una carga global negativa, entonces lo que yo voy a hacer con la histona es quitarla y va a quedar el material genético expuesto. Entonces, aquí en qué fase estaríamos entrando en el ciclo celular. Si yo necesito que haya exposición de regiones del DNA, ¿en qué fase? En la S, la fase síntesis del DNA. Entonces, por lo tanto, aquí sí podría haber expresión genética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué carga? Pregunta de bioquímica, ¿qué carga tiene el grupo acetilo? No, más bien vuelve la histona más negativa. Y ya es el que se nos parece. Muy bien. Fosforilaciones, acetilaciones aportan una carga neta negativa, es decir, hacen a la histona menos positiva o más negativa. ¿Y qué pasaría aquí? Habría desempaquetamiento, ¿estamos de acuerdo? Habría desempaquetamiento. Por lo tanto, habría expresión de los genes. Metilación, yo les digo que piensen que la metilación es como bipolar, porque ahorita vamos a ver que hay, si se metilan ciertos residuos puede haber expresión química, o si se metilan otros puede haber represión. Entonces, metilación trabaja en ambos sentidos. Pero, entonces, fosforilaciones y metilaciones en general, esas sí se asocian con desempaquetamiento, con expresión génica, es decir, se va a experimentar una fase S, porque necesitamos que la histona se quite. Ahora, acuérdense que el ciclo celular tiene que haber transición, no podemos quedarnos para siempre en fase síntesis. Ahora vamos a experimentar mitosis. ¿Cómo necesitamos los cromosomas? ¿Empaquetados o desempaquetados? Empaquetados. Entonces necesitamos ¿qué necesitamos? Si le pusimos acá a la histona, le empezamos a pegar cargas negativas, ¿qué necesitamos hacerle a la histona? Que se vuelva positiva. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Desacetilaciones, es decir, quitarle el grupo acetilo, desfosforilarlo, quitarle esos grupos para que dejen otra vez a la histona con su carga positiva y otra vez y hacerle, ¿sí? Entonces, en este caso, las defosforilaciones, las desacetilaciones, en algunos casos las desmetilaciones, se van a asociar con empaquetamiento y con represión génica, ¿sí?
entonces aquí estaríamos hablando de una etapa. ¿Sí? Aquí habría histonas. ¿Queda claro? Cuando nosotros quitamos los grupos que le dan una carga más negativa a la histona, lo que estamos haciendo con el DNA es empaquetarlo. Por lo tanto, no va a haber expresión génica, porque la expresión de los genes ocurre durante las etapas G1S. En la etapa M ocurre la separación de los cromosomas, entonces ahí no necesitamos que el DNA esté expuesto. ¿Sale? ¿Queda claro? Entonces, ¿con esto qué explicamos? Con este mecanismo explicamos la remodelación de la cromatina. ¿Qué dijimos que era la remodelación de la cromatina? Que experimentaba un estado menos empaquetado a un estado más empaquetado en función de la etapa del ciclo celular que necesite experimentar la célula. ¿Sí? ¿En dónde ocurren estas modificaciones posttraduccionales en la histona? En su extremo, amino. ¿Sí? La proteína se sintetiza de amino a carboxilo. El DNA se lee el ácido nucleico se trabaja de orientación 5' a 3' y las proteínas de amino a carboxilo. ¿Sí? ¿Sale? Entonces los extremos amino es donde ocurren estas modificaciones post-traduccionales. Es decir, una vez que ya está sintetizada la proteína, se le modifican con grupos químicos para que empaquete más o empaquete menos el material genético. Esta diapo representa lo que les acabo de explicar hace ratito, que dependiendo de ciertos residuos, la metilación se puede asociar o con expresión génica o con represión génica. ¿Sí? Entonces la metilación es un poquito difícil de poner en la balanza si es más positiva o si es más negativa, dependiendo de qué residuos sean los que se van a metilar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya casi acabamos. Esto que está representando aquí sería los niveles de compactación o los niveles de empaquetamiento. Entonces dijimos, primer nivel, que sería el puro nucleosoma, y luego la de 10 nanómetros, esta que sería, ¿cómo se llama? La de 30 o solenoide, y luego el interfásico y finalmente el cromosoma metafásico. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Entonces vamos a hacer como nuestro resumen. La cromatina está compuesta por DNA y proteínas. El DNA está súper enrollado con unas proteínas de naturaleza positiva llamadas histonas. En conjunto, el DNA y las moléculas de histonas forman una estructura en forma de cuentas de rosario denominadas nucleosomas. ¿Sí? Sí, entonces dijimos, esto fíjense bien, esto que está aquí es una RNA polimerasa tipo 2. ¿Qué dijimos que fabrica la RNA polimerasa tipo 2? O sea, tienen que aprender un mensajero. El RNA polimerasa 2 fabrica el mensajero. Entonces, se dan cuenta que este es un trabajador de la construcción y que tiene que fabricar mensajero. ¿Sí? La histona representa un obstáculo físico para la célula, para la maquinaria de expresión de los genes. Si está presente, se tiene que remodelar la cromatina. Entonces se modifica en sus extremos amino. ¿Y cómo lo hace? Con la adición de grupos químicos para disminuir la carga positiva de la histona, para que se quite la histona y entonces ahora sí deje acceso a la maquinaria de transcripción. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Bien. Entonces, vámonos con preguntas. Ezequiel. En la figura que está aquí representa, bueno, en general todos los niveles de organización de una macromolécula. ¿De qué macromolécula se trata? O sea, esta completita. ¿Cómo se llama todo esto? Cromosoma. Es un cromosoma. Muy bien. ¿Para llegar a su número de 1 a 29? 18. ¿Pau? ¿Madera? Sí. Pau.
Dice que hay que identificar los números, te tocó el número 1. O sea, ¿cómo se llama esa parte? Ajá, esta partecita del cromosoma. Es ¿son los telómeros? Ajá, es el telómero. Muy bien. ¿Me regalas un número, Pablo? Sí. Juan Pablo. El número 2, está fácil. El centrómero. Ajá, muy bien. ¿Me regalas un número, por favor? Ya que está el 1. Tania. Te están vengando. Sí. ¿Qué sería el 3? Aquí Sí. están las opciones. Ajá. ¿Cuál? Serenade. Muy bien. ¿Qué número tan importante? El último. No, El último, Penúltimo, Diego. Diego, ya nada más quedan 4 y 5, entonces hay una con 4 y 5. El 5 a lo mejor es más fácil. Bueno, el 5 es la... Nos esa falta, es la nos falta histona. sacar, ¿cuál sería? Nucleosoma o histona. Me imagino el 4 es el nucleosoma y el 5 la histona. Ajá, muy bien. Un número, porfa. El 12. 12. Lana. Lana. ¿Cuál es la principal función de la estructura englobada en el recuadro A? Guardar información genética, participa en la segregación de los cromosomas, dependiendo de la cabeza. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Bueno, entonces, vamos a hacer la votación para cuando tiene el examen. Bueno, primero, ¿quieren examen o no quieren examen? O sea, digo, van a decir, no. El examen es obligatorio, pero a lo que me refiero es que si quieren el examen hasta aquí o le seguimos avanzando el contenido. Entonces, necesito 2 propuestas de examen y sobre eso votamos. Hoy es martes. El jueves a lo mejor es muy prematuro, pero hay quien se la quiera aventar. O quieren que empecemos a votar para el siguiente martes o para el siguiente jueves. O sea, siguiente martes y siguiente jueves. Yo quería proponer que el jueves podíamos traer como preguntas específicas de a lo mejor cosas que ya nos acordamos tanto, o que nos hayan quedado de dudas, o que sintamos que necesitamos repasar, y el martes ya se debe el examen. Sí, digo, yo no estoy en contra de que hagamos repaso, nada más mi idea de las actividades que hacemos, ese es mi repaso, ¿sí? O sea, no, si tienen dudas, por supuesto que estoy en la obligación de contestarlas. Si quieren podemos dar 5 o 10 minutos nada más para eso, pero no vamos a trabajar porque se supone que estamos haciéndolo de manera continua. A mí me deja un sinsabor porque sé que tienen otras clases, ¿sí? A las que les dan a lo mejor más prioridad, pero me deja sinsabor porque me doy cuenta que no están estudiando. Entonces, sí les voy a pedir como más compromiso. Yo estoy tratando de dividirlo para que les cueste menos trabajo. Pero yo el trabajo por ustedes no lo voy a hacer. Si no se ponen a leer y si no se ponen a estudiar, pues llegan a las actividades y no es que se lo tengan que saber de memoria, pero ya tienen que tener noción. Pero si se fijan, les estoy preguntando de lo que ya vimos, y muchos no contestan. Participan la mayoría que siempre participa, pero muchos no contestan. O sea, no están estudiando. Entonces, sí les quiero pedir más compromiso de su parte. Sí puedo contestar las dudas que tengan, pero no vamos a hacer un temario otra vez porque nos vamos a llevar mucho. Sí, no me sean como dudas muy específicas. Sí, claro, o sea, lo podemos resolver. Entonces, la siguiente clase yo puedo continuar, o sea, podemos destinar, mi idea es, si no hacemos el examen ya el jueves, hacemos la actividad del día de esta clase. Y entonces el examen lo podríamos dejar, si están de acuerdo, o martes de la siguiente semana o jueves de la siguiente semana. ¿Les parece bien o quieren otra fecha? No, nos parece bien. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a hacer la votación, ¿sale? ¿Quién quiere el martes? O sea, ese sí lo oye en 8. Hombre, qué lugar. Mayoría, ¿sale? Entonces el examen, hasta todo lo que vimos hasta el día de hoy, lo vamos a hacer el siguiente martes. El jueves entonces, con todo gusto, si tienen dudas, podemos volver a retomar de algo que les haya quedado de las clases que ya vimos, pero 5 o 10 minutos